Hoy, compartamos la palabra de Dios con el tema Retribuyamos la gracia de Dios. Dios es nuestro Salvador eterno. Estábamos condenados a ser atormentados eternamente y para siempre en el infierno. Sin embargo, Dios vino a esta tierra para salvarnos del infierno. En toda su vida, en esta tierra, Él solo se esforzó por salvarnos. 700 años antes de que Jesús naciera en esta tierra, Dios escribió este hecho a través del profeta Isaías. Cristo llevó las cargas de nuestros pecados, siendo azotado y sufriendo en la cruz. La Biblia dice claramente que todo esto fue para llevar nuestras transgresiones e iniquidades. Estamos recibiendo esa gracia de Dios. Por lo tanto, nunca debemos cometer la necedad de no dar gracias a Dios, sino siempre recordar su asombrosa gracia. Había un niño de 10 años que quedó huérfano durante la Guerra de Corea. Un soldado estadounidense tuvo compasión de él. Se llevó al niño con él y le dio comida y ropa. Finalmente, la guerra terminó. El soldado regresó a los Estados Unidos y el niño se quedó en Corea, ya que el soldado cuidó muy bien del niño durante la guerra. El niño siempre se sintió agradecido con él, aunque era joven. Luego, se separaron cuando la guerra terminó. Más tarde, el niño comenzó a trabajar en una fábrica de calcetines. Trabajó duro y tuvo éxito por su cuenta. Se hizo cargo de la fábrica, que se convirtió en una empresa mundial. La empresa estableció una sucursal en los Estados Unidos y finalmente encontró al hombre que cuidó de él cuando tenía 10 años, poniendo un anuncio en el periódico. Lo hizo para compensarlo por su gracia. Incluso a través de la historia de esta persona, podemos ver que solo cuando una persona se siente agradecida y su gratitud conmueve profundamente su corazón, la resolución de retribuir a alguien se graba en su alma. Cuando pensamos en la razón por la cual Dios, nuestro Padre y nuestra Madre celestiales, vinieron a esta tierra, y cuando su gracia conmueve profundamente nuestros corazones, podemos hacer voluntariamente lo que nos dicen que hagamos. En realidad, todo lo que Dios nos dice que hagamos es finalmente para nosotros. Si hay una manera de retribuir a Dios, aunque sea un poco, debemos recorrer ese camino hasta el final. Creo que esa es la forma en que podemos recibir la recompensa del reino de los cielos. Hace 2000 años, Jesús dio algunos ejemplos sobre cómo retribuir la gracia de los demás. Asimismo, podemos encontrar el caso de David. Antes de ser rey, David era amigo cercano de Jonatán, hijo de Saúl. Cuando el padre de Jonatán, el rey Saúl, intentó matar en innumerables ocasiones a David, porque no le agradaba, Jonatán lo ayudó mucho. Más tarde, el reinado de Saúl terminó por completo y el trono fue entregado a David. David destruyó a la familia de Saúl, pero perdonó al hijo de Jonatán. Fue por el favor
que recibió de él. David sabía muy bien que Jonatán lo apreciaba mucho, lo apoyaba y siempre estuvo de su lado, no del lado de su padre. Pensando en Jonatán, David permitió que Mefiboset, hijo de Jonatán, comiera a la mesa de sus príncipes, con el derecho de príncipe. Y David también le devolvió todo el territorio que una vez perteneció a la familia del rey Saúl y todos los bienes que habían perdido. Jonatán era hijo de Saúl, era un príncipe. Para retribuirle la gracia que le mostró cuando era príncipe, David tuvo mucha bondad con el hijo de Jonatán cuando se convirtió en rey. Podemos encontrar esta historia en la Biblia. La Biblia nos enseña que las personas que retribuyen la gracia de los demás pueden ser salvas y entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, nunca debemos olvidar la ilimitada gracia del Padre y la Madre celestiales. Su gracia siempre debe conmover profundamente nuestros corazones y siempre debemos pensar, ¿qué podemos hacer por Dios? ¿Con qué se complace Dios? Dios nos redimió del pecado y del castigo del infierno eterno. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy por Dios? Debemos pensar en esto. Vayamos a Lucas 10 y veamos que Jesús nos enseña la situación en la que estamos desde el punto de vista físico. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es nuestra situación espiritual. Nuestras almas estaban medio muertas. Nadie se preocupaba por nosotros, y estábamos en peligro. Habríamos muerto eternamente si nos hubieran dejado sin tratamiento. Sin embargo, al igual que el samaritano aquí, Cristo, nuestro Padre y nuestra Madre celestiales, se preocuparon por nosotros, tuvieron compasión de nosotros y nos salvaron. Al ayudar al hombre, el samaritano retrasó su viaje y gastó dinero, involucrándose en un asunto que no necesitaba. Sin embargo, no se preocupó por nada de esto y solo puso todo su corazón en salvar esa alma. Veamos el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí, cuando Jesús preguntó: ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Significa, ¿quién es el salvador de aquel hombre? ¿Quién es su salvador? Es el samaritano, ¿no es así? El samaritano es el salvador, quien salvó la vida del que cayó en manos de los ladrones. Cuando el que cayó en manos de los ladrones se cure y se recupere después,
se enterará de todo lo que su Salvador hizo por él y pensará, incluso atrasó su viaje, curó mis heridas, las vendó, me puso en su cabalgadura, me llevó al mesón y me salvó al final. Cuando él descubra este hecho, ¿debería saberlo simplemente sin hacer nada? El hombre que cayó en manos de los ladrones, ¿qué clase de pensamientos debe tener para retribuir a su Salvador? Aquí, Jesús explicó sobre el prójimo mediante la pregunta, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo de él? En pocas palabras, quiso decir, ¿quién de estos te parece que fue el Salvador del que cayó en manos de los ladrones? Aquí, podemos ver que nadie mostró preocupación excepto el samaritano. El levita pasó de largo, y también el sacerdote, sin tener inquietud alguna. Nadie lo atendió. No obstante, el samaritano mostró preocupación, tuvo compasión de él, se esforzó por salvarlo, hizo todo lo posible, y finalmente el hombre se recuperó. Entonces, no debe olvidar el favor y la gracia del samaritano, sino retribuirle. ¿No es cierto? Ahora, espiritualmente, estamos en la misma situación del hombre que cayó en manos de los ladrones. Cristo nos ha salvado como el samaritano. Entonces, ¿debemos hacer algo como lo hizo Cristo? ¿O no hacemos nada, incluso sin decirle gracias a Cristo por todo su trabajo duro? En el libro de Lucas, podemos ver que 9 de 10 hombres que tenían lepra ni siquiera dieron gracias a Jesús, aunque fueron sanados. Solo uno de ellos volvió, dio gracias a Jesús y regresó. Debemos estar conmovidos por la gracia de Dios y sentirnos agradecidos por ello. Si Dios nos hubiera dejado solos, habríamos tenido sufrimientos eternos en el infierno. No es un simple escrito, sufrimiento eterno, sino que está escrito que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿No es cierto? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ese es todo el reposo que deseo. Este era el lugar a donde teníamos que ir y el castigo perpetuo que teníamos que sufrir en el infierno. Desde este lugar, Dios nos ha salvado. Aquí, el samaritano incluso detuvo su viaje, detuvo todo su placer y su tiempo. Gastó todo para salvar al hombre que cayó en manos de los ladrones. Gastó su propio dinero y puso todo su corazón en salvarlo. Finalmente, el hombre se curó gracias al samaritano. Como el samaritano lo salvó cuando estuvo medio muerto, es su deber retribuir al samaritano con toda su alma. ¿No es así? Nosotros también debemos cumplir nuestro deber con Dios. Cuando el apóstol Pablo comprendió que Dios era un gran salvador de su vida, ¿qué determinación tuvo? Estuvo dispuesto hasta a morir por Cristo. Recibió 40 azotes menos uno. 3 veces fue azotado con varas. No solo estuvo dispuesto a sufrir estas cosas, sino que tampoco estimó preciosa su vida, ni un poco, si era por Cristo. Los que sienten plenamente la profundidad de la gracia de Dios pueden estar de pie correctamente en el camino al reino de los cielos. Grabemos este hecho en lo profundo de nuestro corazón una vez más y vayamos al libro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos justos, ni vinimos a esta tierra después de hacer algo que merecía la muerte de alguien en lugar de nosotros. Aunque lo hicimos inconscientemente, aún así participamos en oponernos a Dios en el reino celestial. Somos las almas que pecaron en el cielo y que finalmente fueron arrojadas a esta tierra. No éramos dignos de ser rescatados. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, mientras aún éramos pecadores. Algunos podrían morir por alguien que ocupa altos cargos o por alguien que recibe un gran respeto por su carácter noble. No obstante, cuando éramos aún pecadores, Cristo no nos abandonó, sino que vino a esta tierra y se sacrificó en la cruz, a fin de guiarnos al arrepentimiento y salvarnos. Esto está escrito en el libro de Romanos. Nosotros, los hijos celestiales, debemos retribuir a Dios por su infinita gracia. En vez de quejarnos y murmurar, siempre debemos estar agradecidos por la gracia de Dios y pensar desde lo profundo de nuestro corazón, ¿cómo pudo soportar tanto dolor por nosotros? ¿Cómo pudo ser humillado en la cruz, llevar la corona de espinas y ser azotado por nosotros? ¿Cómo no rechazó atravesar tanta agonía? Dios atravesó todas estas cosas solo por nosotros. Detuvo toda su alegría para salvarnos. Era como el samaritano que detuvo su viaje y puso todo su corazón en salvar al hombre que cayó en manos de los ladrones. En Isaías 53, el profeta describió el amor de Cristo, nuestro Padre Celestial, quien atravesó el camino de sufrimiento por nosotros. Veamos Isaías capítulo 53. Ya debemos ser hijos maduros y conocer todas estas cosas. El profeta Isaías nos hizo conocer, mediante las Escrituras, que todas estas cosas dolorosas ocurrieron por causa de nuestro pecado. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dios está en la posición de toda la gloria. No obstante, no escatimó venir a esta tierra sin parecer ni hermosura, vistiéndose de la carne por causa de nosotros. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él no es alguien a quien se deba despreciar. Él estaba en la posición de todo honor y alabanza en el cielo, pero se trasladó a una posición de ser despreciado por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Dios es alguien que deba ser despreciado? Aunque Dios recibiera toda la gloria y la alabanza por siempre y para siempre en todo el universo entero, no sería suficiente. No obstante, otra vez escogió ser menospreciado para salvarnos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dado que Dios sufrió este dolor y agonía, ahora podemos mirar el reino de los cielos. Podemos tener la esperanza de entrar en el eterno reino de Dios. Esto nunca sucede por sí solo, sino por la gracia de Dios. El Padre y la Madre recorrieron el camino de sacrificio por nosotros. Nunca debemos olvidarlo. Decimos, creo en Dios, creo en Dios. Pero si simplemente hemos pensado que podemos ir al cielo mientras guardemos el día de reposo y la Pascua, de ahora en adelante, necesitamos preparar el aceite de la fe madura. Debemos comprender correctamente lo grandiosa que es la gracia del Padre y la Madre y tener una fe madura para pensar, ¿qué podemos hacer para retribuir la gracia del Padre y la Madre? Haciendo esto, obtengamos mucho entendimiento espiritual y avancemos hacia ese mundo. El Padre y la Madre recorrieron el camino de sacrificio por nosotros. La historia del niño huérfano es real. Cuando el niño tuvo hambre, el soldado estadounidense compartió su comida con él. El niño creció, siempre pensando, tengo que pagarle toda mi vida. Él nunca olvidó la gracia que recibió. Nosotros también debemos pensar, ¿cómo podemos retribuir la inmensa gracia del Padre y la Madre? Pablo fue una persona representativa que pensó así. Considero mi vida como nada, a fin de retribuir la gracia de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni otras situaciones dolorosas. Tengo a Cristo en mí. Traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Traigo las marcas del dolor. Él nunca olvidó el amor, la gracia y el sacrificio de Dios. Y le dio gracias por su salvación. El apóstol Pablo se conmovió todos los días. Así también fue Pedro. Estos personajes bíblicos sabían cómo retribuir la gracia de Dios. Creo que si recibimos la gracia, sea grande o pequeña, intentar retribuirla es el correcto camino de la fe. Continuemos con el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está escrito que Dios ha cargado en Cristo todos nuestros pecados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nuestro Padre y nuestra Madre son los salvadores de nuestra vida. Ellos sufrieron voluntariamente e incluso murieron en la tierra de los vivientes por la transgresión de su pueblo.
La obediencia viene de conocer la gracia de Dios y la desobediencia viene de no conocer la gracia de Dios. Podemos predicar cuando conocemos la gracia de Dios y llegamos a abandonar la voluntad de Dios cuando no conocemos su gracia. Todos nosotros necesitamos pensar en esto mientras recorremos el camino de la fe. En lugar de seguir el camino solamente porque es un sistema, debemos recorrer el camino comprendiendo el gran amor de Dios y siendo conmovidos por el amor. Debemos recorrer el camino del Evangelio, conociendo el amor de Dios que salvó nuestra vida. Ahora, el reino de los cielos se está acercando. Dios incluso ha preparado los puestos del sacerdocio real del cielo para nosotros, aunque éramos pecadores, y quiere guiarnos al mundo en donde no hay más llanto, ni dolor, ni clamor. Para preparar todos estos caminos, Dios renunció a su vida. Toda la gracia de Dios está grabada en el nuevo pacto. ¿No es así? Dando el pan de la Pascua, Dios dijo, esto es mi cuerpo. Y dando el vino de la Pascua dijo, esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que recuérdenla, para que no la olvidemos, sino que la recordemos de generación en generación. Dios incluso la estableció como una ordenanza diciendo, esta es una ordenanza que deberás guardar en su tiempo de año en año. Estamos guardando muchas ordenanzas de Dios. Algunos las han guardado por 10 años, otros por 20 años y algunos por 30 años. Pero si guardamos el nuevo pacto sin comprender la gracia de Dios que está en él, toda nuestra observancia pierde sentido. Cada vez que guardemos las leyes de Dios, debemos encontrar la manera de retribuir la gracia de Dios. Nosotros, todos los hijos de Sión, debemos pensar, Dios me ha liberado de las cadenas de la muerte y me permitió regresar al cielo en lugar del infierno. Entonces, ¿cómo puedo retribuir la gracia de Dios? Ahora, estamos empezando el último trimestre de este año. Durante el trimestre restante, pensemos, ¿cómo puedo retribuir al Padre y la Madre, que son los salvadores de mi vida? Haciendo eso, guiemos no solo a nosotros mismos, sino a otras personas al arrepentimiento, para que podamos ser salvos y entrar juntos en el cielo. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.